Virginia, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa desde San Diego en esta oportunidad que nos brindas de hacer una nueva edición de la tan brillante intervención que tuviste en el claustro de profesores ahora recientemente en nuestra edición 2020, primera edición virtual que tuvimos. Todos te conocemos, Virginia, sabemos de tu prestigio, tu larga y fructífera carrera en la Universidad Panamericana, tu grado SNI, tu doctorado. No tenemos pues más que palabras de agradecimiento por esta generosidad que tienes con nosotros al emitir nuevamente de modo especial esta grabación para todos los profesores de la UP, de manera particular. Somos todos tuyos, Virginia. Muchísimas gracias. Estamos para escucharte. Muchas gracias, Roberto. Les agradezco a Guadalajara especialmente que hayan pensado en mí, que me hayas dado este tema, Roberto, que me representó repensar mi universidad, pensar mucho de las cosas. Yo te lo agradezco y estoy a sus órdenes el tiempo y siempre que lo necesite Guadalajara. Tengo discípulos queridísimos en Guadalajara y colegas, entonces te lo agradezco especialmente, Roberto. Bueno, pues el tema de mi ponencia es el sentido y crisis de la universidad, una reflexión sobre la función que la sociedad le confía. Yo comencé en ese momento, pues desde luego agradeciendo al rector José Antonio Lozano Díez, rector general de la Universidad Panamericana, a los rectores de los 3 campus y a el claustro de profesores que sé que hoy están de Guadalajara y se los agradezco especialmente. Las condiciones excepcionales en que se desarrolla nuestro claustro UP hacen oportuno el tema de esta conferencia. Dado el panorama mundial y nacional en el que nos encontramos, es oportuno reflexionar sobre el sentido actual de la universidad, su futuro y destino, porque este es un tiempo de crisis, de reacomodo hacia un nuevo horizonte político, económico y social del mundo, y ello impacta profundamente en la universidad. Nos encontramos en circunstancias inéditas cuyas causas vienen de la revolución digital que comenzó en los años 80 del siglo pasado, el quiebre del modelo capitalista también, neoliberal que intensificó excesivamente la globalización, el posicionamiento de gobiernos autoritarios de derecha o de izquierda que paulatinamente han ido cobrando fuerza en el mundo, la descomposición ecológica del planeta y por último, quizás la causa más importante, la inequidad, la enorme desigualdad económica y cultural. La universidad es una institución que se ha venido renovando desde hace 8 siglos, que ha podido reinventarse de manera radical, guardando siempre lo esencial que la configura, el ser una comunidad de profesores y alumnos que buscan el saber y la verdad con un profundo sentido humanista social. No basta con decir que el origen de la universidad es medieval. Su renovación ha pasado por cambios tan profundos desde entonces como la fundación de las universidades modernas después de la Reforma Protestante, el surgimiento de universidades humanistas católicas de corte secular durante el Barroco y universidades populares de cuño marxista en el siglo XX. La universidad ha pasado por todos estos sucesos, empero ha podido permanecer en lo esencial a pesar de tantas diferencias. Pero recientemente la universidad ha comenzado a fragmentarse por recibir heridas que, aunque no son mortales, las simbran en muchos de sus frentes. Una de las heridas más grandes que ha sufrido la universidad vino dada por la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que ha querido ver en ella una franquicia, un producto comercial propio del mundo global. Derivada de esta herida, su llaga más profunda es el rechazo a la tradición, a que la tradición sea la aportación propia de la universidad. Se cuestiona que su fin sea la búsqueda de la verdad y el compromiso con un saber democrático social, y se promueve en cambio la mera profesionalización, la expedición de títulos, la preparación de una élite bajo los criterios globales, cuantitativos y métricos de publicaciones estándar, con pago por el número de publicaciones y otras cuantificaciones que en última instancia hacen de la universidad un producto.
Lejos de muchas universidades, estalla la pasión por la verdad, que en las universidades del medievo como Bolonia y París, o universidades del Renacimiento como la de Alcalá de Henares, universidades catapultadas por el barroco como la de Coimbra en Portugal, las de América y las posreformistas alemanas que lograron su apertura a la modernidad. Todos esos periodos de la historia permitieron que la universidad se renovara, pero a finales del siglo XX, en que se la comienza a considerar un producto comercial del mercado mundial, la esencia y el sentido de la universidad se resquebrajan. Como se sabe, lo que caracteriza a la sociedad global actual es ser una sociedad del conocimiento por la revolución digital. Nadie mejor que la UP ha comprobado en esta etapa de pandemia que las bondades de lo digital superan con creces lo imaginado. Se cumplieron al 100% las clases después del encierro. Se continuaron las asesorías de alumnos, los exámenes de grado, incluso retiros y sesiones apostólicas en línea, los coachings del Departamento de Psicología y de Asesoría Jurídica. Todos siguieron operando, incluso se formaron comités y fondos de ahorro y donativos para paliar los problemas por desempleo de padres de alumnos en la pandemia. Todo quedó cumplido gracias a las redes digitales. Y yo añadiría en quedito, y gracias a la formación que hemos recibido de la UP, en donde se nos enseña a poner la última piedra del semestre, no la primera de una construcción. Indudablemente, nuestra manera de comunicarnos también ha cambiado y hemos de reflexionar sobre las nuevas estrategias híbridas en la universidad, teniendo en cuenta que la era digital ya está instalada, pero que la solución triunfante global no es tan clara ya. Las universidades privadas son caras y la apuesta digital es inminente para solventar con volumen la baja de precios que garantiza la red. Seguramente nos expandiremos en esa línea, pero como no se trata solo de replicar programas porque el lenguaje en la red es distinto, hemos de anticiparnos a desarrollar con imaginación y creatividad nuestros propios softwares para ser los gestores de contenidos humanistas y no estar sujetos a los del mundo educativo comercial. Aunada a esta problemática neoliberal global de las universidades, México se encuentra en una situación sumamente delicada. Desde el 2008 tenemos de presidente a un gobernante que tiene una visión contrapuesta al modelo neoliberal decadente del que hablamos. No entraré aquí al tema político porque el asunto no es incumbencia de la universidad. Pero sí nos compete saber que hoy entre el escenario global y nacional se presenta una asimetría, una fuerte tensión que repercutirá en la economía de la sociedad civil mexicana y en el ser de la Universidad Privada de México. Así que paso a enumerar las propuestas del actual proyecto político que repercute en la sociedad civil, recordando que es la sociedad civil de México la que nos confiere la responsabilidad de la educación superior. Lo que pretendo hacer en esta conferencia son tres cosas. Primero, exponer la situación global y nacional en relación con la tarea que la sociedad civil nos confiere. Segundo, decir qué es en sí misma la universidad, su misión y visión. Por último, decir cuál es la crisis que pasa hoy la universidad y dónde está su futuro próximo. Respecto de la situación nacional y global actual cara a la universidad, conviene recordar el plan estratégico del obradorismo. Son 8 los frentes que pretende alinear para reordenar los problemas de México. 1. Revertir la pirámide de la economía hacia las bases populares más necesitadas. 2. La propuesta de una renovación moral en la sociedad. 3. El uso de la economía como beneficiaria social y no como concentradora de capital. 4. Regresar la cultura y la educación a las bases populares. 5. Exhibir la corrupción en todos los niveles. 6. Centralizar el poder desde la cúspide. 7. Comunicar de manera simple y simbólica su ideario.
8. Trascender el criterio de legalidad hacia la justicia. Repercuten directamente en la universidad las políticas económicas, los temas de cultura y legalidad y la concentración del poder del Estado mexicano en la cúspide. Las políticas económicas, porque la nuestra es una universidad privada de paga, cuyos alumnos costean la matrícula y cuyos profesores reciben incentivos federales para la investigación y academia, como son becas a los posgrados PNPC, el financiamiento a proyectos de investigación de nivel nacional y los estímulos a la investigación de miembros del SNI del CONACYT. Sobre los temas culturales y de legalidad nos repercuten porque en la misión de la UP están contenidas la justicia y la responsabilidad social por México. Así que hemos de estar atentos, velando porque éstas se den con equidad. Como el presidente predijo para su administración un crecimiento económico del PIB del 4% el año pasado, solo crecimos 2.8% y en lo que va del año vamos en un menos 1.3%, con la posibilidad de un crecimiento anual final de menos 3%, es razonable pensar que el desempleo y la crisis económica impactarán en la matrícula UP y que nos puedan frenar los estímulos y financiamientos CEP y CONACYT. Solo para subrayar la gravedad del momento económico que vivimos, en la crisis mundial del 2008, el PIB de México cayó al 1.8% anual, es decir, estuvo 1.3 arriba de donde estamos ahorita. Es importante aclarar que esta caída de la economía mexicana no obedece solo ni mayoritariamente a la administración política actual. Hay factores externos no atribuibles a ella, como la caída mundial del precio del petróleo, la pandemia por el coronavirus COVID-19 y las dificultades en la política migratoria con Estados Unidos que impactan en una menor recepción de remesas para el ahorro interno de México. Pero los hechos son estos. México y con él la universidad han de prepararse para tiempos muy difíciles. Las condiciones internas que han deteriorado el crecimiento de México son los problemas de gobernanza y una política económica ambivalente que la ha hecho inestable. En los problemas internos de gobernanza destacan la creciente inseguridad y la impunidad y falta de aplicación del Estado de Derecho. Sobre estos problemas, la universidad puede contribuir señalando actos de inconstitucionalidad y los límites del marco legal en las acciones de esta administración, pese a no participar activa ni públicamente en partido alguno. El saber de la universidad estriba en detectar los problemas, mostrar sus límites y dar un marco de posibles soluciones. Solo eso, pero ya es mucho. Lo que es un hecho es que las políticas de México y del mundo global chocan por esta tensión y que toca a la universidad reflexionar sobre estos problemas y los dilemas emanados de los modelos enfrentados, ya que lo que caracteriza a la universidad es el pensamiento crítico o analítico y esas variables impactarán en la sociedad civil. Debe recordarse aquí que la universidad ni hace política, ni se mete en ella, ni es empresaria, ni usufructúa con el capital. Empero, la universidad, como sostuvo Karl Jaspers, es la conciencia crítica de la sociedad. Inserta en el mundo de la libertad, porque en ella los profesores y los estudiantes forman la esencia de la comunidad, que es la búsqueda de la verdad. Piensan libremente sobre las posibles direcciones. Son capaces de encuadrar las discusiones desde un marco más razonable. Conocen los límites entre la justicia y la equidad. La universidad no se debe ni al Estado ni al poder empresarial. Y al no pertenecer a ellos, carece de relaciones contractuales frente al exterior. No está subordinada a intereses ajenos. Ella en sí misma representa el mundo desinteresado de la libertad de pensamiento y la búsqueda de la verdad. Si nos mantenemos en ese horizonte cara a las políticas gubernamentales y empresariales, habremos ganado la autoridad que nos confiere la sociedad civil
sin un ápice de ideología ni militancia, pudiendo contribuir con reflexiones razonables en momentos críticos. Una peculiaridad entre la Universidad Pública de México y la UP, y aquí quiero hacer un poco de historia y de contexto para que entendamos qué es la UP. Una peculiaridad entre la UNAM y la UP es su asimetría operativa. Cuando la UNAM enfrentaba un quiebre esencial debido a la masificación estudiantil, la burocratización de sus procesos y el crecimiento desbordado de su administración y una confusión entre el pluralismo de ideas y la imposición hegemónica de una visión, la UP estaba en la década de los 80 con pleno desarrollo ascendente. Estructuralmente, la UP y la UNAM son distintas, aunque quiero subrayar que tienen cosas análogas. Cuentan con transitoriedad de gobierno. Ambas se consideran una comunidad esencialmente de profesores y alumnos, depositarias, preservadoras e impulsoras de tradiciones y valores culturales que se innovan según las necesidades de la sociedad civil y de los hallazgos científicos. Ambas mantienen la libertad de pensamiento y cátedra, pero en la UNAM la atribución de reglamentar los preceptos contenidos en las leyes emanadas del Poder Legislativo corresponde esencialmente a los universitarios, cosa que no ocurre en la UP. Además, pese a que ambas comparten el principio de una educación laica, la UP se inspira en el humanismo cristiano, mientras que la UNAM se aparta de cualquier inspiración religiosa. También, mientras que la UP ha frenado la ampliación de su matrícula para garantizar la atención personalizada de sus alumnos, la UNAM desde los años 80 del siglo XX tuvo comprometido el sentido de su universidad por el tamaño y aún hoy insiste en que se mantenga la utopía de recibir a todos los alumnos sin costo. Las universidades públicas viven del presupuesto federal, las privadas de su propio esfuerzo. Este fenómeno de masificación e ideologización de las universidades públicas estalló desde 1968 con la revuelta estudiantil francesa que se expandió al resto del mundo teniendo reacciones muy diversas. En México, la revuelta fue aplastada por el presidente Díaz Ordaz. Independientemente de la simpatía o no que tengamos por ese movimiento, que ocurrió precisamente cuando yo estudiaba en la prepa en la primera generación de modalidad CCH, la revolución estudiantil se cataloga hoy como un movimiento espontáneo y valioso que cuestionaba precisamente lo que hoy se derrumba, el incipiente modelo neoliberal del mercado. Por eso hay que repensar desde ahí el actual quiebre de la universidad. No es el caso meternos en una discusión sobre el movimiento estudiantil de entonces, en el que desde luego se infiltraron movimientos comunistas, tal y como hoy se comienza a infiltrar en la UNAM otra vez, sino subrayar la analogía y mostrar cómo la comparación con la UP hace en esto a la UP algo diverso, aunque en ambas se mantiene un discurso subyacente común acerca de más cercano entre la UNAM y la UP que otras universidades privadas de cuño confesional, porque en ambas la responsabilidad social de luchar por la equidad y la justicia está consagrado en su misión. Empero, la UP se le podría acusar de lo contrario a la ideologización de la UNAM, de ser una universidad elitista, porque no lo es. Quiero exponer aquí las objeciones que se ponen a las universidades de paga que se califican de liberales para después decir qué es en sí misma la UP y cuál es el futuro de las universidades hoy. El parteaguas del análisis del estado de las universidades de hoy y su futuro viene de la toma de conciencia que se operó la Conferencia Mundial sobre Educación Superior en París en 1998. Ahí se sentaron las bases de la comprensión del estado de las universidades a finales del siglo XX. Se habló de la realidad de la situación social del mundo, de la globalización y de la emergencia de las sociedades del conocimiento.
de que la economía global no estaba conduciendo a la forma de una verdadera sociedad global en la que sus beneficios fuesen equitativamente distribuidos, sino que se había concentrado la desigualdad entre las naciones y al interior de ellas. La segunda conferencia de educación superior en París en el 2009 ratificó los acuerdos previos. Después de las conferencias de París, autores como Boaventura de Sousa Santos y Carlos Tunerman señalaron que el primer desafío de la universidad del siglo XXI debía ser asumir críticamente la globalización, que el eje transversal de reflexión de las universidades fuese su compromiso ético y social con la sociedad, porque la globalización se presentaba asimétrica. Recomendaron que la educación superior promoviera libertad, tolerancia, justicia, derechos humanos, preservación del medio ambiente y una cultura de la paz. Muchos académicos, como de Sousa Santos, criticaron la globalización por sus políticas empobrecedoras y por la imposición imperialista y eurocéntrica de la homogeneidad cultural. Y recomendaron estudios sobre las relaciones entre ética y técnica, humanismo y razón instrumental, democracia y promoción de una sociedad del conocimiento equitativa, equidad para las mujeres y recuperar la noción misma de verdad y realidad. La fuerza de esas argumentaciones de corte socialista viene de los académicos que buscan la igualdad de oportunidades universitarias en el denominado Cono Sur, los países más pobres que incluyen a África y Latinoamérica. Su inquietud radica en que la era del conocimiento es esencialmente digital y los países pobres no tienen las condiciones económicas para transitar a ella, por lo que en adelante la educación superior ya no solo va a ser injusta ante carencias económicas, sino ahora, por la carencia digital de sus comunidades, se producirá una mayor desigualdad del conocimiento en la cultura y en la formación humanista solidaria. Tenemos que repensar estos problemas en la UP, promover la equidad en la nueva sociedad del conocimiento sin caer en ideología, pero apoyando las posibilidades de la educación superior de los miembros de las comunidades en México y países del Cono Sur pobres, porque nuestra misión social está encarnada primordialmente en la región a la que pertenecemos. Los nuevos métodos para construir el saber en la sociedad del conocimiento son el aprendizaje por comprensión basado en el diálogo entre profesores y alumnos, con énfasis en la convicción de que el proceso está en el aprendizaje y no en el profesor o en el resultado. Por lo que la tarea magisterial está en cómo ayudar a aprender mejor, es decir, en hacer del conocimiento un hábito, una apropiación vital. Esta dimensión del saber se basó en los avances de la psicología y la ciencia cognitiva del siglo XX, en entender la actividad investigativa en el cómo lo haces, de tal manera que la capacidad del profesor ya no se mida por pasar el saber dando clases buenísimas, sino por su generosidad al al compartir los procesos que lo llevaron al saber. Por la humildad de ya no ser quien está allá arriba imponiendo, aunque siga siendo el centro y orientador del aprendizaje en el aula. Por generar aprendizajes, por compartir la revisión de procesos, detectando dónde hay errores y enseñando a cómo se corrigen. Esta aproximación a la excelencia académica considera que lo excelente es por la virtud y que ese método genera espacios de producción y difusión de conocimientos socialmente necesarios para transformar la realidad en la que vivimos. El nuevo abordaje hace que las universidades ayuden a leer el mundo actual, que podamos entenderlo, imaginarlo mejor. Pero para lograrlo, las universidades tienen que tener contacto con la realidad, con su realidad. El viejo principio aristotélico tomista que reza todo conocimiento principia a partir de los sentidos,
Sigue siendo vigente nuestra era digital en la que se están borrando las barreras entre realidad artificial y realidad concreta. Todos experimentamos en esta pandemia las maravillas del Zoom, a través del que nuestros hijos pudieron cantarnos el 10 de mayo por el confinamiento. Pero esa grandeza no obsta para separarnos de la realidad concreta. Cuidado, no nos vaya a jugar una mala pasada la técnica y abracemos la realidad virtual olvidándonos del sujeto y de las comunidades concretas de nuestro entorno. La formación humanista social es esencialmente comunitaria. Siendo intersubjetiva entre sujetos, es dialógica. Al ser humanista le importa la persona entera, cómo se sienta y mira, cómo y por qué se distrae, cómo interactúa con los que tiene junto, qué reacción tiene cuando alguno pasa la pizarra y se tropieza, si expone con voz demasiado alta por el nerviosismo al enfrentar físicamente al grupo. Observamos no para juzgar, sino para comprender el entorno que configura a cada quien y ser más tolerantes y comprensivos con ellos. Entendemos también hoy que el diálogo en el pasillo después de la clase es muy rico porque refleja la asimilación vital del aprendizaje producido en el aula. El saber construido permite entender la realidad de manera abierta. Allí el proyecto académico se asimila y tiene que decir algo a la vida que vivimos. Por eso, construir la universidad hoy es construir conocimiento para superar la injusticia. Y sin embargo, nada de ese saber es activista, ideológico ni político. La esfera de la universidad es desde, con y para el propio saber. No se confundan al entender esto los profesores de facultades cuyo objeto es esencialmente práctico, como medicina, empresariales, ingenierías. La asimilación del saber es siempre del propio objeto que se estudia, sea este teórico, práctico, incluso musical. En todas las facultades de la UP generamos conocimiento de diversa índole. Y la ética y el humanismo siempre acompañan ese saber. Eso es lo profundamente revolucionario de la universidad, que en el saber mismo está la ética y el humanismo cristiano, que no son eso algo postizo ni un código ajeno con el que habría que cumplir. Por eso la Facultad de Comunicaciones no enseña a hacer fake news. La Facultad de Medicina no recibe a quienes desean abortar y donar mediante un pago sus embriones para experimentos. Filosofía no dice que el saber es siempre neutral y relativo, que no hay libertad, que todo es materia o que la idea de trascendencia pertenece a un estado mágico por miedo a la soledad. Tampoco Merca hace robots bélicos, ni armamento destructivo, ni derecho enseña a alterar actas o procesos ya documentados. Y si alguno lo hace, hay que denunciarlo ante los órganos correspondientes de la universidad, porque estamos insertos en una cultura de la paz que pone al centro la persona y la comunidad con valores cristianos abiertos universalmente a cualquier ser humano y condición. En la brecha enorme que ha abierto la globalización mundial entre los países del Cono Sur y los del Norte, la UP tiene que repensar, y esta sería la imaginación creadora que habría de caracterizarnos frente al nuevo horizonte, que ella es una mediadora cultural o sapiencial en las relaciones entre el Estado, la empresa y la sociedad, y que la manera para hacer esto es sin un ápice de mercantilización, politización, ideología ni activismo. Está plasmada en la misión y visión UP la responsabilidad social y el humanismo cristiano que nos configura. La construcción del saber supone un pensamiento crítico. Para eso es la universidad, para repensar, repensarse y afirmar la tradición, abriéndose a la innovación sin abrazar ciegamente lo nuevo, pero tampoco abrazando lo viejo en un conservadurismo que es la muerte de la universidad. Lo más relevante de las conferencias de París
fue que recalcaron que el centro de la educación superior está en el proceso del aprendizaje y no en la informática. La nueva sociedad del conocimiento global, gracias a la revolución digital, adquiere la pauta de aprender para aprender, que quiere decir que el centro del saber es el aprendizaje, que aprender es un acto inmanente de la persona y que el docente es más un tutor, no alguien que impone una ideología. Se recalca la interrelación de las funciones básicas, la docencia, la investigación, la extensión universitaria y el gobierno. Y se subraya la función social de la universidad para lograr que ella contribuya con su misión. Pero quienes del Cono Sur así lo han detectado, yerran al proponer una interrelación universitaria con el Estado, pues esa ya no es la tarea de la universidad. Empero, autores como Alejandro Llano en su libro Repensar la universidad ante lo nuevo, coinciden en los planteamientos del aprendizaje de la función social de las conferencias de París. En este orden de ideas, me permito recordar aquí la misión de la Universidad Panamericana. La cito: educar personas que busquen la verdad y que se comprometan con ella, promoviendo el humanismo cristiano que contribuya a la construcción de un mundo mejor. La UP es una universidad que ha elevado la responsabilidad social a su misión esencial. Su visión radica en que los egresados actúen con responsabilidad social. Es decir, la UP es esencialmente una comunidad de estudiantes y profesores que busca la verdad para ponerla al servicio de una sociedad más justa. Basta con ver el Departamento de Compromiso Social UP para comprender la conexión entre búsqueda de la verdad y la justicia. Es ahí donde se conectan los alumnos con las realidades más necesitadas del país. Desglosemos la misión de la UP. La búsqueda de la verdad que la caracteriza pretende pertinencia y calidad. Pertinencia porque la aplicación de la verdad debe encarnarse en el entorno que la configura. Es decir, el saber universitario ha de estar al servicio de la sociedad que le delega la formación de sus hijos en la patria en la que habitan. En este sentido, y como lo dice Jaspers, la universidad es el lugar donde la sociedad permite el florecimiento de la conciencia más clara de la época, organizándose, como dice Habermas, en una auténtica comunidad crítica de profesores y estudiantes. El fin social de la universidad le viene por ser una comunidad que busca el saber y que es facilitadora de un aprendizaje que forma comunidad. En esto hay que decir a los administrativos de la UP, que a veces se sienten soslayados en la universidad, que ellos son parte esencial de la comunidad del saber, porque sin ellos no puede florecer el aprendizaje óptimamente. Pero el choque entre el neoliberalismo global y las epistemologías del sur que buscan descolonizar el saber contra la tradición crítica eurocéntrica produce una discusión centrada en la oposición al capitalismo, promoviendo un viraje hacia la concepción multicultural de los derechos humanos y dando alternativas al modelo universitario, como en la Universidad de la Tierra en Oaxaca, que es un proyecto absolutamente distinto de la universidad, no está afiliado a la CEP, a la UNAM, a nada. Los dos puntos más frecuentes sobre la crisis de la universidad tradicional los centran ellos en su falta de dimensión social y en su falta de imaginación para establecer nuevas estrategias para lograr la equidad en aquellos que no pueden acceder al conocimiento. Pero esas propuestas que dan, aunque son valiosas, son modelos alternativos de universidad, no son realmente una universidad. Tanto como las propuestas comerciales de la OMC que buscan disolver la universidad y formar una comunidad digital sin sujetos ni campos y vender un producto. Pues eso tampoco es. Bueno, pues cierro diciendo cuál es la crisis por la que pasa hoy la universidad.
Ello nos lleva hasta la última parte de mi escrito, a pensar si el modelo actual de la universidad está en crisis, analizando su sentido. De acuerdo a nuestro rector general, José Antonio Lozano Díez, las instituciones tienen 3 etapas en su vida: fundación, desarrollo y consolidación. Y nos dice que la Universidad Panamericana se encuentra actualmente en la etapa de su consolidación en investigación e influencia. Me emociona saber que la UP va paralela a mi vida, ya que a mí me tocó ser de las primeras generaciones tras su fundación, desarrollarme a la par de su desarrollo y consolidarme durante su consolidación. Y emociona saber que todos los que estamos aquí somos la generación del cincuentenario. ¿Ello qué implica para saber si en nuestra casa hay crisis? La respuesta de Rectoría es contundente. Para solventar la crisis de los tiempos, la universidad explicitó y alineó los fines primordiales que la hacen capaz de lograr su misión. Estos objetivos de la UP se plasman en su reglamento y contienen las características formativas que todo alumno y profesor deberíamos hacer vida: una sólida preparación académica, formar en la ética, dar una educación personalizada, tener actitud de servicio, contribuir al bien común, practicar el saber interdisciplinario y buscar la internacionalización. Se comenzó a vincular la UP con el sector empresarial para atender a las necesidades de formación y asesoría especializada que demanda el entorno actual. Fundada la UP en 1967, esta generación del cincuentenario es la responsable de que desde su gobierno se haya plasmado con claridad y transparencia el ideario que la configuró desde el principio. Pero cuidado, la etapa de la consolidación tiene a su vez etapas subalternas. Como un organismo vivo, la UP nace, crece, se desarrolla, se consolida y después llega a su plena madurez. ¿Cuál es ese hacia dónde de la etapa de consolidación y madurez de la universidad? Lo primero estaría en pasar del nivel cuantitativo, es decir, de los resultados, al cualitativo. Habiendo logrado las mediciones proyectadas que son necesarias, la UP habrá de volverse sobre sí misma, repensarse de manera crítica y potenciar cualitativamente su saber. John Henry Newman, el cardenal anglicano converso al catolicismo en el siglo XIX, repensó la Universidad Católica cuando fundó la Universidad de Dublín tras dejar la Universidad de Oxford. En una serie de discursos sobre la universidad, señaló que la madurez después de que la universidad llega a su consolidación está en una comprensión del conocimiento como fin en sí mismo. En el discurso 6 de su escrito, dice que el conocimiento es fin en sí mismo cuando se entiende como conocimiento visto en relación con el aprendizaje. La madurez de la consolidación de la universidad la encuentra cuando se supera el peligro de la especialización y la tentación profesionalizante, que se requieren sin duda, son una etapa, para concentrarse en la ganancia del saber mismo. Es cuando la universidad se vuelve una comunidad plena porque adquiere esa identidad académica con cultura humanista y es un referente y autoridad en la sociedad. En el discurso 1, Newman abre la reflexión diciendo que la Iglesia siempre hizo uso de toda la verdad y sabiduría con la enseñanza de otros, aún de los no creyentes, y que esa comprensión integral de la realidad es la madurez más alta de la universidad cristiana, porque forma en la capacidad de discernir, juzgar, pensar, contemplar y admirar. Para Newman, la universidad es el lugar donde se enseña el conocimiento universal, lo que significa que su objeto es, por una parte, intelectual y no moral, y por otra, la difusión y expansión del conocimiento sobre el progreso. Todo es uno: servir a la mejora social y penetrar el saber por sí mismo en el marco que le compete. Desde esta dimensión cualitativa, podemos decir que la UP se encuentra en la curva, ahora que están tan de moda las curvas, en la curva de ascenso para su plena madurez.
Vista desde sus estrategias y fines, puede decirse que no hay crisis en nuestra universidad y que, como sostiene Carlos Llano en su reflexión sobre un artículo que tituló La Universidad Moribunda de Vargas Llosa, decir crisis de la universidad es la consecuencia de un cambio de misión del destino institucional de la universidad. Es claro que bajo la mirada de nuestro primer rector y profesor de la UP no estamos en crisis, pero que sí hay que cuidar el peligro de quedarnos en los resultados, que sin duda serán magníficos en la UP a mirar por los logros que hemos tenido con estos rectores del cincuentenario. Apenas ayer mandaron decir que estamos clasificados altísimo internacionalmente, pero que no podemos sentarnos en nuestros laureles, porque debajo de los laureles siempre corre un manantial que les da vida. Y esa agua es la sabiduría teórica y práctica que nutre al roble del escudo de la universidad. Sin embargo, enfrentamos como universidad la crisis del mundo actual y de la política mexicana, y ello obliga a anticiparnos a las nuevas necesidades de nuestra sociedad. Por ejemplo, las nuevas realidades epidemiológicas frenarán nuestra libertad de credo, impidiéndonos ir a la iglesia, por ejemplo. ¿Frenarán nuestros derechos individuales? El quiebre del modelo neoliberal capitalista, ¿cómo podríamos combinarlo con una visión social de la economía más justa? Ya que el modelo eficaz de la economía es el capitalista, pero hemos de imaginarlo con mayor énfasis social. Preguntarnos si habrá una desglobalización y tenemos ahora que poner más la cara en la región a la que pertenecemos. América, Latinoamérica y nuestra patria, México. Involucremos esto por la misión UP, ya que, como dice Alejandro Llano, lo cito, el atenimiento a la verdad se traduce en un inquebrantable compromiso de justicia. Fin de cita. Con la velocidad en que se vive en la era digital, hemos de cuidarnos de la fascinación de la informática, evitar las publicaciones y conferencias express, el aprender leyendo lo que dicen enciclopedias y reseñas de libros sajonas. Eso el mundo está lleno. Porque el verdadero aprendizaje es como los buenos vinos, tiene que reposarse, dialogarse, volver a leerse el argumento, comunicarlo con los alumnos y colegas, repensarlo otra vez en la clase. Eso es construir el saber. Tener pensamiento crítico es propiciar la capacidad de análisis. Todo esto es lo que Alejandro dice que produce amistad social del aprendizaje en una universidad, formando un humanismo cívico. Lo más difícil en la madurez intelectual, y con esto termino, es superar el mimetismo de los modelos extranjeros exitosos. La identidad universitaria, nuestro ser upeños, como coloquialmente se denominan nuestros alumnos, es la adquisición de una identidad con hábitos científicos y morales, con compromiso y responsabilidad social. Superar la etapa del hacer y adentrarnos en la sabiduría del comprender, es decir, en la reflexión del por qué hacemos las cosas y qué es lo que les otorga sentido. Muchas gracias. Virginia, muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer poder escuchar nuevamente esta intervención que tuviste en el claustro. Estamos en deuda, verdaderamente eres muy generosa al ayudarnos con esta nueva grabación para nuestros profesores de asignatura y de planta de los 3 campus. Una vez que sean reproducidas en los campus, haremos la compilación de las preguntas que nos hagan el favor de formularnos, mismas que te las haremos llegar para ver si nos haces el favor de darnos sus comentarios. Con mucho gusto, Roberto. Tendremos entonces otro diálogo. Te agradezco especialmente a ti y a Guadalajara esta distinción. Gracias. Al contrario, Virginia, que sigas muy bien, que todo esté muy bien por allá. Saludos a tu familia y nuevamente gracias por todo. Gracias. Saludos a todos. Gracias.